Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz. Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hoy seguimos resumiendo los distintos libros de la Biblia. Después de una oración, vamos a hablar de Ruth, el octavo libro de la Biblia. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por estos momentos que tenemos para hablar de Ruth, leer en Mateo y aprender acerca de tu voluntad. Pedimos, oh Padre, que nos acompañes en estos momentos y en todo el día y que bendigas a las personas que oigan este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Ruth, en sus 4 capítulos, nos cuenta una historia que es linda, dulce y tierna. Parece estar fuera de lugar entre los otros libros del Antiguo Testamento. Aún más así cuando nos damos cuenta de que la historia de Ruth ocurrió en la época de los jueces. Un comentarista ha dicho, Ruth es una perla en la posilga que es el tiempo de los jueces. Este libro contiene la historia de amor más completa de toda la Biblia. Es un libro que enfatiza los valores domésticos, enfocando mujeres y sus experiencias. Vemos en Ruth cómo Dios obra para bien de los que le aman. Al leer este libro, tenemos que dejarnos guiar por la historia del amor, desde el comienzo trágico hasta el final feliz. No es solamente una historia de amor romántico, sino también del amor familiar, viendo el amor que Ruth tenía para con su suegra Noemí y su devoción a ella. Es al final del libro de Ruth que vemos la importancia de esta historia. Ruth fue bisabuela del rey David. Por su linaje, Dios trajo su hijo al mundo. Además, vemos en Booz un símbolo del Mesías que vendría, un redentor y protector que era oriundo de Belén. En el capítulo 2, Booz pronuncia las palabras que sirven como tema del libro entero. Que Dios recompense tu obra, que el Señor y Dios de Israel, en quien has buscado amparo, te premie por todo lo que has hecho. La historia de Ruth es la historia de la fidelidad de una mujer y la fidelidad de su Dios. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia. Continuamos con nuestra lectura del primero de los 4 evangelios, el Evangelio de Mateo. Estamos viendo los eventos de la semana de la crucifixión. Jesús está en el templo discutiendo con los líderes de los judíos. Vamos a leer en el capítulo 22, comenzando con el versículo 1. Jesús comenzó a hablarles otra vez por medio de parábolas. Les dijo, sucede con el reino de los cielos como con un rey que hizo un banquete para la boda de su hijo. Mandó a sus criados que fueran a llamar a los invitados, pero éstos no quisieron asistir. Volvió a mandar otros criados, encargándoles, digan a los invitados que ya tengo preparada la comida. Mandé matar mis reses y animales engordados, y todo está listo, que vengan al banquete. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a sus terrenos, otro se fue a sus negocios, y los otros agarraron a los criados del rey y los maltrataron hasta matarlos. Entonces el rey se enojó mucho y ordenó a sus soldados que mataran a aquellos asesinos y quemaran su pueblo. Luego dijo a sus criados, el banquete está listo, pero aquellos invitados no merecían venir. Vayan pues ustedes a las calles principales e inviten al banquete a todos los que encuentren. Los criados salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y así la sala se llenó de gente.
Cuando el rey entró a ver a los invitados, se fijó en un hombre que no iba vestido con traje de boda. Le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí si no traes traje de boda? Pero el otro se quedó callado. Entonces el rey dijo a los que atendían las mesas, átenlo de pies y manos y échenlo a la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la desesperación, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Hay que leer esta historia en su contexto. Cristo está hablando con los judíos, específicamente los líderes. Ellos habían cuestionado su autoridad. Antes de contar esta parábola, Jesús contó la parábola del viñedo en que los inquilinos no daban al dueño lo que le correspondía. En aquella historia, los inquilinos mataron al hijo del dueño, y por eso él les castigó duramente. Cristo dijo que eso correspondía al castigo que vendría sobre la gente que no le aceptaba, y también les dijo que Dios les iba a quitarles el reino y dárselo a otros. Aquí continúa con el mismo tema. El banquete está preparado, pero los invitados no están dispuestos a asistir. Ellos estaban demasiado ocupados con sus propios asuntos como para participar en el banquete del rey. Entonces el rey buscará a otros para venir y estar con él en su banquete. Esta parábola, por supuesto, está hablando de la forma en que Dios iba a dejar de llamar solamente a los judíos e iba a llamar a los gentiles también. Como estos judíos no querían participar en el reino, otras personas iban a tomar su lugar. Debemos fijarnos en la última parte de la historia, lo que habla de la persona que no está preparado para el banquete. Dios iba a llamar a los gentiles invitando a todos. Como dice Cristo, muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. El universalismo no entra aquí. La idea de que Dios vaya a salvar a todo el mundo no concuerda con la Biblia. Dios no va a salvar a todos. Hay que estar preparado. En este caso, uno tiene que tener lo indicado para el banquete, es decir, hay que tener la ropa indicada. El Nuevo Testamento nos dice que al bautizarnos en agua, nos revestimos de Cristo. Él llega a ser la ropa que debemos tener para ser aceptables a Dios. Los gentiles fueron llamados para entrar en el reino junto con los judíos, pero Dios no hace excepción de personas. Todos tienen que aceptar a Cristo, bautizarse en Él, para alcanzar la salvación. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Una vez más, hermanos, le damos la bienvenida a este programa. Tengo otra vez aquí al hermano Manuel Azucena, hermano Jorge Navidad. Hemos dejado el tema pendiente la semana pasada, ¿verdad?, de la historia de la obra del Señor, de las iglesias de Cristo aquí en El Salvador, ¿verdad? Hermano Navidad, bienvenido. Bienvenidos a todos, gracias hermanos. Hermano Manuel. Hermano, gracias hermano. ¿Verdad? Gracias. Okay. En esta ocasión, hermanos, queremos entrar directamente al tema otra vez y ya hablamos más o menos de los inicios de la obra en El Salvador, pero queriendo conocer un poco más de la historia. ¿Qué nos cuenta usted del periodo de los 80? ¿Cómo estuvo la iglesia? ¿Qué pasó con ella en ese periodo tan difícil de nuestro país, cuando se estaba desarrollando el conflicto armado? Bueno, en cierto sentido, ese conflicto, hermano, fue como una zancadilla que le puso el diablo a la iglesia del Señor, que iba avanzando, que arrebatándoles las armas que él tenía, la iglesia iba avanzando y le puso un tropiezo, porque aunque habían obreros que le visitaban las congregaciones ya establecidas, se veían diezmadas en asistencia. Era, claro, por la misma razón del conflicto. Algunos desaparecieron de su localidad, emigrando a hermanos como a otros lugares del interior. O sea que estas personas estaban en peligro de sus vidas para que emigraran, o así es, sí. Peligro de sus bienes también. Así es, ajá. Entonces se fueron del país algunas,
en donde, o a otros lugares en El Salvador, en donde era menos el conflicto. Como por ejemplo, ¿qué zonas fueron las más afectadas para la iglesia que tuvieron esta migración? Más que todo allí en Oriente, ¿verdad? En Oriente. Aquí en Occidente fue mínimo el daño. Otros se quedaron en sus localidades sufriendo los malos resultados del conflicto, pero reuniéndose con la fe en el Señor como un remanente de los asistentes que eran antes, ¿verdad?, del conflicto. Durante ese conflicto, con ayuda de los hermanos extranjeros, los evangelistas de ese entonces, administrando esa ayuda, compraban productos de la canasta básica, de los almacenes, con la que asistían las necesidades de los hermanos en esas zonas conflictivas, teniendo como centro de acopio la ciudad de San Miguel, como también la ciudad de Zulután. Okay. Pero, si mal no recuerdo, hermano, porque estaba bien pequeño en esa época, ¿verdad? Pero si mal no recuerdo, uno de los grupos de hermanos que ayudaban lo hacían a través de Maná Internacional, ¿verdad? Sí, Maná Internacional. Ellos así es, sí. se solidarizaron con la necesidad de los hermanos, ¿verdad? Ellos aportaron bastante ayuda en ese campo para... ¿Recuerda algún otro ministerio que ayudara en ese aspecto? No, solamente eso. Solo Maná Internacional, pero hicieron un gran trabajo, ¿verdad? Así es. Por otro lado, muchos hermanos salidos de esas congregaciones han hecho sus vidas en donde se ubicaron, tanto dentro del país como fuera de él, de tal forma que se han conformado a ellos en esos lugares. Otros han regresado a sus comunidades, reiniciando su actividad cristiana que tenían antes del conflicto. Se lamentó, por otro lado, también la muerte de algunos hermanos, inclusive de hombres que andaban en ese trajín de conflicto, pero arrepentidos, se hicieron cristianos, obedeciendo el Evangelio, pero lastimosamente murieron por haber desertado o apartado de ese camino de violencia. Pero aún con todo y ello, las congregaciones de la Iglesia del Señor en sus lugares conflictivos siempre eran atendidas con ayudas benevolentes, como con la palabra de Dios. Hubo momentos en que nosotros, los que estábamos involucrados en esa actividad, tuvimos que volar, en una avioneta, usaban una avioneta. Sí, porque por tierra era difícil, estaba bien problemático. Pasaron muchos sustos, en mal no recuerdo que contaban. No, sí, en una de esas ocasiones veníamos en un avión allí y, bueno, antes de montarnos y todo, naturalmente, le falló el avión levantarse y llamaron otro avión, ¿verdad?, para que nos fueran a traer. Cuando pasamos estaba el avión estrellado en Puente Clemente. Híjole. Por poquito Dios lo salvó, ¿verdad? Sí. Durante el conflicto el Evangelio siempre se predicó por radio, por el curso bíblico, en las visitas que se hicieron a los pocos hermanos que quedaron en las congregaciones a causa del conflicto que les azotaron en sus lugares. Continuaban estudiando el curso bíblico, visitándoles también a quienes terminaban llevándoles la Biblia, que se sacaban por sus buenas notas. Se visitaron personas que escribían a los programas radiales solicitando que se les visitara y eran bautizadas, obedeciendo así correctamente el Evangelio para el perdón de sus pecados. De manera pues que la Iglesia del Señor siempre ha estado aún en medio del conflicto en el país, pues como la promesa de Dios para ella ha sido contra ella. Amén. Y es que la fe de quienes la han formado en El Salvador ha estado fundada sobre la roca que es Cristo y su palabra, el Evangelio. Como dice la Escritura, hermano, ¿verdad? A los que le aman a Dios, ¿verdad? Todas las cosas les ayudan a bien. Y una de las cosas que todavía no ha mencionado es que por el conflicto armado fueron cantidades de salvadoreños, y entre ellos muchos de nuestros hermanos que emigraron a los Estados Unidos, especialmente, sí, incluso a otros países como Australia y Canadá, ¿verdad? Así es. Y ahora hay iglesias de Cristo en estos lugares, y muchas de esas iglesias de Cristo, sus miembros, su mayoría, son salvadoreños, y no solamente los miembros son salvadoreños, sino que mucha cantidad de hermanos que son predicadores en estos otros países se fueron de aquí del Salvador. Así es. Y la obra, ¿verdad?, en estos países, porque vino de Estados Unidos El Salvador y ahora ha regresado del Salvador a Estados Unidos en sus ministerios hispanos, ¿verdad? Así es. Y eso es una bendición que Dios ha dado a varios lugares. Es decir que digamos así, la maldición que vivimos aquí en El Salvador con ese problema de la guerra
para otras personas se convirtió en una bendición, porque claro, surgieron predicadores en otros lugares, nuevas congregaciones fuera del país, ¿verdad? Así es. Parece que uno de estos hermanos, un hermano que predicaba en Banais, ¿verdad? En la iglesia de Banais. Sí, como Quintanilla. Fernando Quintanilla es uno de ellos, ¿verdad? Que emigró. Mi hermano Marlon Grande. También. ¿Verdad? Que estudió en Baxter, ahí en Honduras, Instituto Bíblico. Interesante. Bueno, cuéntenos un poquito de la obra en la actualidad. Bueno, en la actualidad la iglesia sigue adelante. Celebra campañas evangelísticas congregacionales en comunidades. Celebra también seminarios locales de jóvenes, señoritas y de señoras, hermanas, siendo orientadas en la buena forma en que deben conducirse en el quehacer de la vida diaria en el cristianismo. Sí. Celebran también confraternidades entre congregaciones del mismo sentir, estando juntas y en armonía, moral y doctrinalmente, en Cristo Jesús, Salvador de su iglesia. Celebra también seminarios de obreros. Uno de ellos es a nivel nacional y otros son a nivel local, de zona. En ellos se considera la Biblia como único texto con lecciones, temas y diferentes expositores fieles de ella, es decir, de la iglesia del Señor. Hermano, ya que está hablando de eso, de la iglesia en la actualidad, ¿usted tiene un dato más o menos certero de cuántas congregaciones hay como remanente después de este conflicto? Bueno, se da una idea que son más o menos como unos 120, 25 congregaciones en El Salvador. Más o menos el dato que tiene. Siente tu grandioso y divino amor. Tengo esperanza. Aquí en mi alma. Hoy tengo gozo. Tengo tu gozo. En mi corazón. Siento a Cristo, viviendo en mi vida, en Él confío, pues tiene todo en control. A veces en mi ser siento temor, a veces me pierdo y yo no entiendo por qué, pero tú comprendes, Dios, y estás junto a mí y siempre cuidas de mí. Todo el tiempo siento tu presencia en mí. Tengo esperanza aquí en mi alma. Aquí en mi ser. Hoy tengo gozo en mi corazón. Aquí en mi corazón. Siento a Cristo viviendo en mi vida. Se viva en mí. En Él confío. Y en Él yo confío. Pues tiene todo el control. Cuenta además la iglesia en la actualidad con 2 escuelas de predicadores que son reconocidas entre la hermandad, como son la del Centro de San Salvador y el antiguo Cucatlán. Además del tiempo que algunos predicadores ocupan para enseñar a hermanos y hermanas en las congregaciones locales, capacitándolos en enseñanza de la Escritura para que enseñen correctamente a otras personas, hermanos, ¿verdad? Enseñan la palabra de Dios. Con la asistencia de hermanos que la visitan de afuera, con ayudas, la iglesia tiene programas también organizados de atención médica en los cantones, caseríos, en las comunidades en donde está una congregación, junto a la que se favorece a la comunidad con productos de canasta básica, con la aclaración, no siendo esa ayuda una condición para que obedezcan el Evangelio, ¿verdad? La Iglesia de Cristo, su inicio a su actualidad, continúa su ministerio en El Salvador a través del uso de estos medios de comunicación y por las actividades de cada congregación en su comunidad, lo que pone de manifiesto la continuidad de la Iglesia del Señor en El Salvador, hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Es de notar, ¿verdad?, que en la actualidad ya obreros norteamericanos no hay en El Salvador, ¿verdad? No hay. Sin embargo, seguimos trabajando con ellos, ¿verdad?, porque ellos vienen y llevan a cabo estas campañas médicas, ¿verdad?, y apoyando campañas evangelísticas también.
De hecho, también contribuyen un poco con el sostenimiento de los institutos o escuelas bíblicas. Así es. Que tenemos, ¿verdad? Y al mismo tiempo, estaba notando, hermano, que en muchas de las cosas que todavía seguimos haciendo son cosas que el hermano Wilson comenzó a hacer, ¿verdad? Como los seminarios y la confraternidad, e incluso el Instituto Bíblico, ¿verdad? Que él estableció, o sea, el que continúa ahí en la iglesia, en el centro de San Salvador, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Me parece a mí muy bonito saber que conservamos muchas de nuestras costumbres y tradiciones, ¿verdad? Aparte de que evidentemente realmente nuestro fundamento es bíblico, ¿verdad? Para todo eso que hacemos, ¿verdad? Creo que nos queda nada más agregar que queremos, ¿verdad?, desearle lo mejor a la obra del Señor en El Salvador, ¿verdad? Y entre algunas de esas cosas, hermano Navidad, creo que sería bueno que una vez más reiteráramos la invitación a los hermanos de que sigamos con estas campañas evangelísticas como las que vamos a hacer hoy en octubre, y sigamos con esa confraternidad, en la adoración, ¿verdad? Los seminarios están pendientes, pero más bien estoy pensando en el culto unido que tenemos, hermano. Tal vez nos puede ayudar un poquito con eso. Claro. Bueno, recordando a todos, ¿verdad?, que parte de este programa Lea la Biblia también incluye la serie de conferencias, ¿verdad?, que tenemos en octubre, el mes siguiente, del 18 al 20. ¿Sí? 18 al 20 tendremos la campaña evangelística con el tema general, ¿verdad?, Esperanza para la vida en Cristo, y claro, los subtemas que vamos a tener para cada día. Y recordarle pues también que vamos a terminar el domingo 21 con un culto unido con todas las congregaciones que forman parte de este programa, ¿verdad? Entonces, animando a los hermanos para que no se queden atrás y puedan apoyar en este sentido. Tengo entendido que son 11 congregaciones, ¿verdad? 11 ahorita las que estamos. 11 congregaciones, 11 predicadores. Ya hay un poquito más, hay un poquito más. No tengo aquí la lista completa, pero ya hay un poquito más. Y hay que aclarar, ¿verdad?, que lastimosamente por cuestiones de recursos y logística, ¿verdad?, las iglesias que están participando son solamente de la zona de San Salvador, o del Gran San Salvador, ¿verdad? Así es. Entonces, si pudiéramos involucrar a todas las iglesias del país, esto sería maravilloso, ¿verdad? Hubiera más congregaciones, pero como solo es de Gran San Salvador, ¿verdad?, no tenemos 100, pero ya llevamos, si las cuentas no me fallan, andamos por las 14, creo, y todavía faltarán algunas que nos pueden indicar su interés de participar, ¿verdad?, en el futuro. Aprovecho para invitar a los hermanos que nos escuchen, que son parte ya del proyecto, que el 8 de septiembre vamos a tener una reunión ahí en la Iglesia de Cristo en San Marcos, en el edificio, a las 8:30 de la mañana, para que aclaremos detalles de la logística de cómo se van a desarrollar estas actividades y veamos en qué podemos colaborar, cómo nos vamos a organizar. ¿Alguna última palabra, hermano Navidad, hermano Manuel? Solamente pidiendo a la iglesia en El Salvador que siempre estén en oración a Dios, ¿verdad? Orando por las congregaciones, orando por los evangelistas, los maestros, los programas de trabajo locales, para que la iglesia siempre crezca, ¿verdad? Ok, bueno, y darle gracias a usted, hermano, por haber tomado el tiempo, ¿verdad?, de venir a este programa y pues habernos contado así en resumido, ¿verdad?, la historia grande que tenemos aquí como iglesia en El Salvador. Y por supuesto también agradecer a los hermanos de Heraldo de la Verdad que nos permiten este programa, ¿verdad? No, para mí ha sido un privilegio, ¿verdad?, compartir esta experiencia con los hermanos a nivel nacional, ¿verdad?, o hasta donde alcance este programa. Y espero en Dios que se sostenga siempre esta idea, ¿verdad?, esta convicción es firme, que estamos siendo parte de esa iglesia que el Señor comenzó allá hace 2000 y más años en Jerusalén, en la misma iglesia del Señor, pues. Ok, terminamos diciendo que la iglesia continúa igual y le deseamos el mejor de los futuros que está asegurado con el Señor. Amén. Amén. Sí. Bendiciones a todos. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 6:30 de la mañana en Radio Progreso. Contáctenos al 7381-9090 o envía tus comentarios al correo electrónico esperanza@iglesiadecristo.org.sb. Conócenos más en www.iglesiadecristo.org.sb.